Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 42. O en una familia de sabios yogis, si bien sea muy difícil obtener en la tierra semejante nacimiento. Continuamos con lo que sucede cuando un yogi no completa su camino en este sistema, en este proceso. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con él, no? ¿Qué pasa con la persona que abandonó en el camino o que no logró la liberación? Entonces dice el significado de mi guru, dice: nacer en una familia de yogis o trascendentalistas, aquellos que tienen la sabiduría, es algo que se alaba aquí. Porque el niño que nace en una familia de esa clase recibe un impulso espiritual desde el mismo comienzo de su vida. Ese es especialmente el caso de los acharyas o goswamis. Estas familias son muy eruditas y consagradas debido a la tradición y la formación. Y en consecuencia, sus integrantes se vuelven nuestros maestros espirituales. En la India hay muchos de estas familias acharyas, pero ahora se han perdido muchísimo debido a una educación y a un adiestramiento insuficiente. Se han perdido mucho las tradiciones, pero se refiere a eso, de que cuando una persona deja el camino en algún momento de la vida espiritual o el camino del yogi, lo que acumuló en esta vida, eso se guarda, no pierde nada. Continúa en la próxima vida, pero nace en una familia donde ya desde muy chiquito le van a hablar acerca del yoga, le van a hablar acerca del conocimiento, entonces para él va a ser mucho más fácil. Lo que se dice también que actualmente en la India muchas de estas familias han perdido esos principios, porque es así, va llegando la civilización moderna, el capitalismo, y la gente ya se olvida, la gente se enamora de los coches, las motos, ¿viste? Todo. Ya la gente empieza a tener otro interés. En la India hay un interés muy grande por las cosas de Occidente, que es muy atractivo. O sea, tenemos muy claro de que estamos viviendo en un mundo de tentaciones y cada vez son más atractivos porque el sistema capitalista funciona en base a vendernos vidrios de colores. Ya del tiempo de Colón, cuando llegó a América y vendió vidrios de colores, esto continúa, simplemente lo cambian de otra manera, lo cambian a través de internet, a través de elementos, ¿no? Elementos que son atractivos para el ser humano. Y eso te hace olvidarte de la vida espiritual. Bueno, así es la historia. Jai, Hare Krishna, Namaste.